Y rápidamente les invito a ir a un versículo que se encuentra en 2 de Corintios capítulo 5, el versículo 10. Y va a decir así este pasaje, este versículo en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En esta mañana estoy acá temblando por la responsabilidad que implica exponer la palabra de Dios en primer lugar. Y sabemos que esto lo tenemos todos los hijos de Dios por pura gracia. Pero en segundo lugar estoy temblando porque esto de lo que hoy vamos a hablar es algo real. No es una película de Hollywood que quiere mandarnos una ficción. Es algo que quieras o no aceptarlo, te guste o no, va a pasar. Y el desafío comenzando en mi propia vida es ser consciente de que esto es una realidad que no vamos a poder eludir. El tribunal de Cristo. Es interesante lo que dice ahí el texto, que todos nosotros compareceremos. Y antes de avanzar un poquito en el estudio de este tema tan importante, esa palabra comparecer es interesante, porque tiene varias connotaciones y no solamente implica de que tenemos que presentarnos, tenemos que estar allí, sino que va a ser un momento de descubrir. ¿Descubrir qué? ¿En qué sentido? Es como si tuviéramos un objeto que está cubierto con una sábana o con algo cubriendo y no podemos. Sabemos que hay algo ahí, pero no sabemos qué es exactamente hasta el momento en que decidimos levantar la cubierta, la sábana o lo que lo está cubriendo, y se puede ver claramente lo que hay ahí. Todos un día vamos a estar delante de Jesucristo, no solo para presentarnos, sino para ser descubiertos en su presencia. Ahora, quiero ver con ustedes tres cosas, tres elementos en el tribunal de Cristo. Y lo primero que vamos a ver en esta mañana es las personas del tribunal de Cristo. Y es interesante porque acá en el texto que leíamos dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Es interesante y es buenísimo que podamos meternos y decir: ¿quiénes somos? ¿Quiénes son estos nosotros? Y Pablo le está escribiendo aquí a los hermanos de la iglesia, a los hermanos que se encontraban en Corinto, a los corintios, un grupo de cristianos, personas que pusieron un día su fe en Jesús y pasaron de muerte a vida. Cristianos, personas que nacieron de nuevo, personas que pusieron un día su fe en Jesucristo y pasaron de muerte a vida. La persona principal que ya va a estar allí, antes de avanzar en quiénes son estos nosotros, es Jesucristo. Es Jesucristo que va a estar allí para evaluar. Ahora, siguiendo en esta pregunta, ¿quiénes son todos nosotros? Le estaba escribiendo a estos hermanos, la iglesia, este grupo de cristianos. Pero también tenemos que considerar que Pablo se incluye en esa lista. Pablo no solamente les escribió, en algún momento les visitó y estuvo con ellos. Pablo también forma parte de ese grupo, este grupo de la iglesia. Y es interesante notar algo en este grupo de iglesia, en la iglesia que estaba ahí en Corinto. Es interesante, no lo vamos a leer ahora, pero solo lo voy a mencionar. En Corintios se menciona en el capítulo 1, en los versículos 4 al 7, dice:
Porque, versículo 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Versículo 6, así como en el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que no os falta nada en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Era una iglesia que podemos decir tenía todo. La iglesia que tal vez uno quisiera, estaba llena de dones, no les falta ningún don. Pero seguimos leyendo. También, lastimosamente, era una iglesia carnal. Pablo mismo en el capítulo 3, en el versículo 1, va a referirse a este grupo de hermanos y les va a decir: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Personas que no se habían desarrollado, que no habían crecido en su fe, se estancaron y se quedaron siempre en el mismo lugar. Pero no voy a detenerme en tantos detalles y vamos a seguir pensando en quiénes son todos nosotros. Pablo, incluido con este grupo de hermanos, y todos nosotros es todos los que alguna vez pusieron su fe en Jesucristo y pasaron de muerte a vida por la gracia. Todos nosotros, incluso, no solo los de Corinto, no solo Pablo, no solo de alguna otra iglesia de esa época, todos nosotros. Todos nosotros. Pablo en Romanos capítulo 14, en el versículo 10 va a decir así: pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Y vuelve al mismo concepto: porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos compareceremos. Todos un día nos vamos a tener que presentar de manera obligatoria. No lo vas a poder eludir. Ojo, no lo voy a poder yo eludir. Tenemos que ser conscientes, mis queridos hermanos, de que la asistencia del cristiano a este evento tan importante que es el tribunal de Cristo es obligatorio. No va a haber excusas, no va a haber aplazamientos, no va a haber abogados, alguien que va a interceder por nosotros para optimizar nuestras vidas. Qué difícil es cuando tenemos que ser evaluados, ¿no? Cómo estamos nerviosos. Cuando tienen que evaluarnos a fondo, ya sea en alguna materia en lo que nosotros supuestamente somos capaces, hemos estudiado, nos preparamos. Pero acá vamos a ser evaluados en todas nuestras vidas. Pero no voy a quemar el mensaje, vamos a ir viendo parte por parte. Entonces, la primera cosa que vemos, el primer elemento en cuanto a este evento que va a suceder. Ojo, quiero que pienses en este detalle. Para muchos otros eventos de la segunda venida de Cristo hay señales. Y Jesús mismo decía: miren los campos, dense cuenta que cuando está listo para recoger es el tiempo, parafraseando. Pero es interesante notar que para el rapto, cuando Jesús viene a buscar a su iglesia y nos reuniremos, dice, en las nubes, los que murieron en Cristo, en un abrir y cerrar de ojos serán transformados, y nosotros los que quedemos, dice, hasta ese momento no les vamos a preceder. Ellos van a ser transformados, van a resucitar, se van a unir los cuerpos y nosotros seremos transformados y juntos seremos llevados, arrebatados a las nubes para estar para siempre con Él. No va a haber señales para este momento, para este evento. Puede pasar en cualquier día, cualquier mes, cualquier hora. Y lo siguiente a ese evento es el tribunal de Cristo. En primer lugar, entonces vimos quiénes son las personas. Las personas del tribunal, todos los hijos de Dios. Vamos a estar ahí, presentes,
para ser evaluados. Es interesante ver que se menciona al tribunal. La palabra tribunal, la palabra griega es bema. Y es interesante porque da la idea como de escalones. Y pareciera incluso los expertos en el idioma sugerir que al parecer incluso tiene el tamaño de un pie. Hace recordar a una serie de escalones en donde en las competencias en la cima estaba el juez que evaluaba a los competidores. Sentado el juez principal y los competidores se presentaban para ser evaluados en su rendimiento. En segundo lugar, vamos a ver el propósito del tribunal de Cristo. Y seguimos en nuestro versículo base que dice: es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Algunos estudiosos creen que pareciera sugerir la idea de una tribuna. Escaleras, escalinatas y en la cima un asiento especial para quien va a evaluar, y es Jesucristo. Pero dice para que cada uno reciba. Para que cada uno reciba. Es interesante considerar esa palabra, porque la idea es para que cada uno pueda recoger, por decirlo así, en base a su actuación, en base a su desempeño. Es interesante porque Pablo va a utilizar muchas ilustraciones gráficas, competiciones para hablarnos acerca de esto. Este evento tiene que ver con la justa y profunda evaluación de a cada hijo de Dios. No van a ser nuestros pecados los que van a ser evaluados o juzgados en ese día. Porque como en Colosenses leemos, eso ya fue juzgado en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículo 14 dice que anulando el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. ¿Y qué dice? Triunfando sobre ellos en la cruz. Gracias, Señor. Qué bueno que por su gracia nuestros pecados ya son otra historia. Pero el propósito acá es ser evaluados en base a nuestro rendimiento como hijos. En este juicio vamos a ser evaluados desde el día que conocimos a Cristo, aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, desde el día que pasamos de la muerte a la vida por pura gracia, hasta el momento en que sea nuestro encuentro con Él, que yo no sé cuándo va a ser. Como decía, para el rapto no hay señales previas. Puede pasar en cualquier momento. Cuando dice que va a ser como un ladrón que viene en la noche, no dice que va a ser en la noche, sino que va a ser en el momento en el que menos lo esperas. Por eso somos exhortados a estar atentos, a vigilar, a velar. Ahora, algunas consideraciones en cuanto a ese día y al propósito de este tribunal. Ya dijimos que vamos a ser evaluados. Ahora, ¿cómo vamos a ser evaluados? En primer lugar, esta evaluación va a ser individual. Como ya leímos en nuestro texto base que dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, o sea, todos los cristianos. Pero en ese momento de estar en su presencia dice para que cada uno. Qué responsabilidad. No va a estar mamá, no va a estar papá, no va a estar el pastor, no va a estar el presidente de alguna organización cristiana, no
no va a estar nadie para decir, sí, yo puedo decir algo a su favor. Va a ser individual. Me voy a tener que hacer cargo yo en forma personal, individual, de cómo viví aquí en la tierra. Va a ser individual. Vamos a ser juzgados en forma individual, pero también vamos a ser juzgados de una manera justa, con justo juicio. Mira lo que dice 2 Timoteo capítulo 4, el versículo 8. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. En aquel día, dice, y no solo a mí, sino también a todos, ¿a quienes? Los que aman su venida. Vamos a ser evaluados en una manera justa, porque Dios es justo. No es que Él actúa en justicia, es parte de su persona, es parte de su esencia, parte de sus atributos. Él es justo. Él es justo. No van a haber excusas, hermanos, porque Él es justo. Evaluados con justicia, pero también vamos a ser evaluados a fondo, en profundidad. Me preocupa, y hablo comenzando de mi propia vida, cuando los cristianos empezamos a vivir con máscaras. Y cuando todos nos ven los domingos o en las reuniones como personas, wow, qué hermano. Pero en mi intimidad no lo soy así. Vamos a ser evaluados a fondo. Hebreos capítulo 4, versículo 13 dice lo siguiente, presta atención. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esta palabra ahí, desnuda, tiene que ver con nuestra palabra que hoy es gimnasio. De ahí viene. En aquel entonces los deportistas, para tener un mejor rendimiento, para poder correr mejor, corrían con la menor cantidad de cosas posibles que le estorbaban. Por eso derivamos de esa palabra desnudos. Pero ¿sabes qué? Ese día, cuando Él nos observe y seamos evaluados en profundidad, todo lo que cubría nuestra fachada, todas nuestras máscaras se van a caer, porque no hay nada oculto a sus ojos. Todo va a ser revelado. Todo va a ser revelado. Vamos a ser evaluados entonces en forma individual. Vamos a ser evaluados con justicia, porque Dios es justo. Él es recto. Él no hace trampas. Él no falta a la verdad. Él es santo. Él es fiel. Todos sus atributos equilibrados, porque Él es Dios. Vamos a ser evaluados a fondo. Y yo me hago preguntas. Estuve repasando en realidad, porque estas cosas las vemos en el instituto bíblico o en el seminario. Pero qué bueno es recordar para hacer un análisis de tu propia vida y decir, ¿dónde estoy? ¿Cómo estoy? No voy a poder faltar a esta convocatoria, porque va a pasar. Vamos a estar delante de Él. Todos nosotros es necesario que comparezcamos, que nos presentemos y que nos descubran. Vamos a ser evaluados, porque ese es el propósito del tribunal, para que cada uno reciba
Y esa recibir es como una especie de pago en base a tu desempeño. Vamos a ser evaluados en forma individual. Vamos a ser evaluados con justicia. Y vamos a ser evaluados en profundidad. Como nunca antes nadie nos miró y nos evaluó. Y como nunca no vamos a poder engañarlo. Porque nosotros nos podemos engañar a otros. Yo puedo engañarle a ustedes. Ustedes pueden engañarme a mí. Es más, lo triste es cuando nos engañamos a nosotros mismos. Nos creemos la máscara que tenemos puesta. Pero avanzando en este evento tan importante y que a veces nos olvidamos y no lo tenemos en cuenta. Hemos visto las personas del tribunal de Cristo. Hemos visto el propósito para que cada uno reciba según lo que haya hecho. Pero vamos a hablar acerca del premio, el premio de este tribunal. Es interesante allí, siguiendo nuestro texto base, ahí de 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, dice que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Ya mencionamos que los pecados no van a ser juzgados porque fueron juzgados en la cruz. Y gracias a su gracia somos observados por medio de la justicia de Dios, porque eso significa ser justificados, como dice en Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. No que seamos justos, sino que somos declarados justos, porque Él nos ve a través de la obra perfecta y maravillosa de Cristo en la cruz. Es interesante considerar la palabra malo. Tiene varias connotaciones. Primeramente, podemos entender que es malo, pero también es indigno, pero también es algo sin valor, inútil. Un estudioso de los idiomas originales incluso lo relaciona con una palabra vieja, no lo voy a mencionar ahora, pero con una palabra que ya no se usa incluso en alemán. Y me llamó la atención la relación que tiene con algo que nosotros utilizamos en deporte, y es la palabra foul, una falta. Cuando no somos leales, cuando usamos trampas, cuando no jugamos limpio, y esa palabra tiene relación justamente con algo sucio, algo indigno, algo sin valor. Para que cada uno reciba, dice, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno, o sea, algo bueno de provecho, algo que tiene valor o algo que no tiene valor. Es interesante que Pablo en el versículo anterior va a decir lo siguiente: por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle, ¿qué dice? Agradables. Esta es una palabra compuesta. Y por un lado tenés completo y por otro lado tenés agradable. Completamente agradable. Pablo va a expresar lo que hay en su corazón y va a decir: ya sea que estoy acá, ya sea que esté allá, presente o ausente, deseamos serle completamente agradable. Completamente agradable. Y seguimos viendo acerca del premio de este tribunal. Es interesante que podemos leer en 1 Corintios capítulo 3 algunos versículos, desde el 10 al 15, por ejemplo. No voy a leerlos todos, pero vamos a leer tal vez el versículo 11, donde empieza, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual, ¿quién es? Jesucristo. Versículo 12. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarascas, la obra de cada uno se hará, ¿qué dice? Manifiesta. Es la misma palabra que encontramos comparecer. Un día todos tenemos que comparecer. Se va a presentar
y va a ser develado. Va a ser revelado, se va a mostrar tal cual es. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, podemos decir, porque esa traducción sería más aclarará. Lo pondrá en claro, se va a ver. No va a esconderse más. Se va a manifestar. Pues por el fuego será revelada. Es interesante, esa palabra es la misma palabra de nuestra palabra apocalipsis. Ser revelado. Volvemos al concepto de algo que se le saca un manto que lo cubría y ahora se descubre. El fuego lo va a revelar. Y las obras de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Es interesante que cuando habla de estos materiales, oro, habla de piedras preciosas y después habla de madera, heno, hojarasca. Está hablando de grupos, de cosas en relación a nuestras obras. Sabemos que algunos materiales cuando pasan por el fuego, ¿qué ocurre? No queda nada. Heno, madera, hojarasca. Pongo hojarasca al fuego, me quedan solo cenizas. Paso los metales preciosos por el fuego y ¿qué ocurre? Se purifica. Se separa lo que está contaminando, lo que está de más, lo que ensucia y queda el material puro, precioso. Pero seguimos leyendo en esa sección y dice: si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa, el pago por su desempeño, por sus acciones. Si la obra de alguno se quemare, presta atención a este detalle, es la parte que más me tocó, me golpeó. Porque dice: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aunque así como por fuego. Ese día vamos a ser puestos delante de Jesucristo. Vamos a ser evaluados con justicia en forma individual. Vamos a ser evaluados a fondo. Y nuestras obras van a pasar, por decirlo así, por el fuego. La pregunta es, y me empiezo preguntando yo mismo, ¿qué va a quedar? ¿Qué va a quedar? ¿Qué va a quedar? Aunque así como por fuego. El doctor Harry Ironside, quien ocupó el púlpito con Moody, en la iglesia de Moody Church durante la década de los 40, opinó que hay algunas personas que lograrán ir al cielo, pero olerán como si hubieran comprado una liquidación por cierre de negocio a último momento. La metáfora es que cuando entren al cielo, sus vidas se derrumbarán tras ellos. Todo se desvanecerá. ¡Qué tragedia! Y esto debe obviamente llevarnos a reflexionar. ¿Qué va a quedar? ¿Qué va a quedar de todo lo que hicimos? Ah, Señor, porque yo estuve en la iglesia todos los días. Ah, Señor, yo hice esto. Nuestras motivaciones. ¿Con qué actitud lo hicimos? ¿Con qué actitud? Es interesante considerar un poco la revelación a Juan en Apocalipsis. Y él tiene una visión, y en el capítulo 1, en el versículo 14, hablando de esta imagen de Jesucristo, va a decir así: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, hablando de su eternidad, no que él es Papá Noel con pelo blanco, como blanca lana, como nieve. ¿Y qué dice? Sus ojos como llama de fuego. Una mirada penetrante.
Una mirada que observa hasta lo más profundo y no puede esconderse nada. Una mirada ante la cual todas nuestras acciones se pueden quemar. Se pueden quemar. Pero más específicamente, ¿cuáles van a ser los premios? Me sorprende que muchos, no soy juez de nadie, pero hay quienes dicen, ¿por qué debo preocuparme por los premios, las recompensas en la eternidad? Algunos incluso dicen, con cierto aire de espiritualidad, dicen, mi motivación no es recibir nada, ningún premio, solo busco agradar a Dios. No caigas en esta trampa, en esta mentira, porque vas a ser evaluado. Vas a ser evaluado. Es más, Pablo mismo va a revelar su corazón y nos va a decir en 1 Corintios capítulo 9, versículos 26 al 27, así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo. Esa palabra es hacerle hinchar esta zona baja del ojo, los que saben de boxeo, para que él no pueda ver y yo tenga ventajas para poder vencer. No está hablando de un maltrato al cuerpo. Está hablando de que el cuerpo suyo, su carne se va a convertir en esclavo y no el ser esclavo de su carne. No golpeo, dice, como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Ahí lo expresa, esclavo. No sea que habiendo sido yo heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esa palabra queruso del griego es alguien que proclama, alguien que llegó a ser un enseñador, pero en realidad la raíz de esa palabra era utilizada en las competencias y tenía que ver con alguien que se iba y le decía las reglas a los competidores. No sea que habiendo yo sido una persona que se supone que sabía todo, que yo estaba ahí con un cierto rango, estatus en la iglesia, yo mismo venga a ser eliminado. Y Jesús mismo decía y motivaba para que no hagamos tesoros en la tierra. Dice, haceos tesoros en Mateo capítulo 6, en el versículo 20 dice, haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Jesús dijo, nunca dijo, no pienses en premios. Siempre motivó a que busquemos agradarle y a que invirtamos en lo eterno. Allá, hoy podemos decir, ¿cuál es el mejor banco? ¿Cuál es el que mejor paga? El cielo. Hacete tesoro en el cielo. Ahí nadie te va a robar. Pero ¿cuáles son estos premios? Voy a mencionarlos rápido por amor al tiempo. La corona incorruptible, como habla en 1 Corintios capítulo 9, versículos 24 al 25, dice que no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. ¿Quiénes reciben este premio? Aquellos que se esforzaron y, por decirlo así, tuvieron dominio propio. No hicieron lo que muchas veces su carne le pedía. La corona de regocijo. En 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 19 dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo corona de que me gloríe? No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida. Aquellos que comparten el evangelio. Pablo le estaba hablando a un grupo con el que él estuvo y tal vez muchos de ellos fueron alcanzados por su ministerio, por la predicación del evangelio. La corona de justicia. En 2 Timoteo capítulo 4 versículo 8 dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Cómo amamos su venida? Manteniéndonos en santidad. ¿Cómo amamos su venida? Predicando el evangelio. Es una manera práctica de demostrar que querés encontrarte ya con Él. La corona incorruptible de gloria. Esta es la que realmente, como decía, no nos salvamos ni los pastores. Porque en este capítulo Pedro va a hablar acerca de los pastores. Y mira lo que dice. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible
de gloria. Pero antes dice, ¿cómo tienen que ser los pastores terrenales? No gobernar como con señorío, como creyéndose dueño de las cosas. Y cuando venga el pastor principal, que es Jesucristo, te va a premiar. Pastores fieles. La corona de vida en Apocalipsis capítulo 2, que habla acerca de aquellos que ante las dificultades y las persecuciones no dudaron incluso en dar su vida física. Mártires. Aquellos que entregaron su vida y dijeron, yo no voy a negar al Señor y estoy dispuesto a dar mi vida. Jesús mismo nos desafió a invertir en el cielo. Pero termino con este versículo. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, de un evento futuro nos va a decir así: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Pero hay una pregunta, y es: ¿lágrimas en los cielos? ¿Por qué lágrimas en los cielos? Y se habla de dos posibles razones. Una de las primeras razones es probable que derramemos lágrimas en los cielos porque no nos encontramos con seres que queremos. Tal vez nunca escucharon el evangelio, o nosotros mismos nunca nos animamos a predicarle el evangelio. Y probablemente una de las razones por la que va a haber lágrimas en los cielos es porque no nos encontremos con personas a quienes amamos, porque no recibieron a Cristo, porque no escucharon el evangelio o porque lo rechazaron. Pero otra posibilidad, y que me parece muy fuerte, la otra posibilidad de la que vamos a tal vez derramar lágrimas en el cielo, es que quizás estemos arrepentidos, tristes por nuestro desempeño. Y al haber pasado ante el tribunal de Cristo, Señor, acá está lo que hice, acá está como viví, canté muchas veces que te amo, pero todas mis obras se quemaron. No me queda nada. No me queda nada, solo olor a humo. Y la salvación, porque es por gracia, no depende de mis obras. Podríamos llorar por esa razón. Les invito a inclinar sus rostros, cerrar sus ojos. Hace una autoevaluación. ¿Cómo está tu vida? Este evento no es ficción, no es un cuento, va a suceder. Todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo. No va a ser evaluado nuestro pecado, gracias a Dios. El propósito es evaluado en nuestro desempeño como hijos. Pero va a haber premios. ¿Qué te va a quedar? ¿Qué te va a quedar cuando dijiste, incluso desde la demostración práctica de tu amor? Porque decirle amo a Dios, pero no te va a quedar nada. ¿Qué te va a quedar para rendir a los pies de Jesús? Señor, gracias por tu palabra en esta mañana. Ayúdanos a vivir cada día recordando que compareceremos ante ti en cualquier momento. Ayúdanos, Señor, a recordar de que vamos a ser evaluados en una manera individual, justa, pero profunda, Señor. Señor, ayúdanos a sacarnos las máscaras y todo aquello que ponemos como excusa, Señor, y realmente vivir para tu gloria, para agradarte a ti. Que ese día sea la manifestación práctica de nuestro verdadero amor a ti, en la que podamos rendir coronas a tus pies. En nombre de Jesús. Amén.